A continuación vamos a hablar sobre lo que vienen siendo los sensores del motor, para los cuales los hemos decidido simular, y vamos a definir los siguientes sensores. El sensor MAF, más air flow, flujo de masa de aire. El sensor MAP, más air pressure, presión de masa de aire. El sensor IAT, intake air temperature, temperatura de aire de la admisión. Y el sensor ST, que es engine coolant temperature, que es la temperatura del refrigerante del motor. Muy bien, vamos a comenzar con el sensor MAF. El sensor MAF puede ser de película caliente o de hilo caliente. Se lo denomina a este como una resistencia variable, y de hecho se lo ha simulado como una resistencia variable, pero cabe recalcar que no es cualquier resistencia variable. Este se lo denomina como un termistor, ya que dependiendo de la temperatura, este va variando, ya sea el voltaje o la resistencia, y esto nos da la medición respecto al tiempo, la cual nos va a servir para obtener su curva característica. De igual manera, el sensor MAP trabaja de la misma forma. Sin embargo, este es un piezoeléctrico. Realmente esa es la denominación que se le da a este piezoeléctrico, el tipo del sensor MAP, pero funciona como un potenciómetro igualmente, sigue siendo una resistencia variable. El sensor IAT, consideremos que el sensor IAT también es una resistencia variable, ¿no? Pero este mide la temperatura de la admisión del aire, la cual nos ayuda para que la computadora pueda dar una mejor lectura de los datos y que este pueda ajustar el tiempo de inyección para el motor. El sensor ST es el Engine Coolant Temperature, también es un termistor, ya que este, al calentarse o al enfriarse, genera una señal, la cual vamos a observar a continuación. Vamos a simular todos los sensores y se va a proceder a observar las curvas características de los mismos. Aquí podemos observar todos los sensores, cómo se van graficando. Sus curvas son prácticamente iguales, ya que todos trabajan como potenciómetros, podríamos decir. Eh, Nosotros hemos buscado la forma de simularlos lo más próximo posible a lo que es cada uno. Podemos observar cómo cada uno va cambiando y va variando respecto al tiempo en el osciloscopio. Y así podemos realizar la simulación de cada uno de los sensores. Muy bien, aquí tenemos diferentes sensores. Tenemos un CKP de efecto Hall, también tenemos un CMP de efecto Hall, un CKP de efecto inductivo y un y un CMP de efecto Hall. Muy bien, primero vamos a definir qué es el CKP y el CMP. CKP se le considera como crankshaft position, que vendría a ser la posición del cigüeñal. Y el CMP sería camshaft position, que sería la posición del árbol de levas. Por lo tanto, vamos a definir los siguientes sensores, los cuales se los ha simulado de la siguiente manera. Donde dice EQ, es donde nosotros damos el tiempo, es decir, cuántas señales o pulsaciones por segundo nos da. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Hemos utilizado un simulador de señales para simular la rueda fónica y el sensor que está mandando una señal. Dentro de lo que es el sensor de efecto Hall, utiliza una alimentación. Generalmente es lo que lo diferencia del sensor inductivo, ya que este utiliza un campo electromagnético para generar el voltaje y la señal. Debido a esto, se los ha dividido en dos tipos de Hall e inductivo. Podemos ver en cada uno de estos cómo se tiene un embobinado o representado un embobinado. Y en los de efecto Hall se ve otro circuito completamente diferente que no tiene nada que ver con un inductivo. Por lo tanto, a continuación vamos a mostrar el funcionamiento y las gráficas características del mismo. Muy bien, aquí podemos ver las gráficas. Como ya lo habíamos mencionado, los sensores funcionan por medio de una rueda fónica que se utiliza generalmente para definir la posición del árbol de levas y del cigüeñal. Para este sistema se ha utilizado CMP y CKP, los dos distintos simulados. Aquí podemos ver el efecto de los dos en efecto Hall y también en la parte como sensor inductivo del mismo. Muy bien, ahora vamos a analizar los siguientes sensores y sus diferentes sistemas, los cuales hemos simulado de la siguiente manera. Pero como primero tenemos el sensor TPS se lo define
como una resistencia variable. Específicamente es un potenciómetro, el cual varía el voltaje del mismo subiendo o bajando la resistencia directo con el pedal del acelerador, o en otro caso, o en su defecto, en la mariposa de aceleración. Muy bien, el knock sensor o sensor de golpe o de vibración, que generalmente se utiliza en los motores para sentir las vibraciones del mismo y que este inyecte más gasolina, puede ser utilizado, por ejemplo, en el arranque en frío. Cuando un motor está frío, siente que el motor está golpeando, entonces lo que hace este sensor es mandar una señal de vibración, ya que es un piezoeléctrico, lo cual siente la vibración y genera voltaje, haciendo que la EQ mande más gasolina para que el motor pueda permanecer en ralentí. El sensor BSS o la velocidad del vehículo, este sensor puede ser de efecto Hall o de inductivo. De hecho, es muy parecido al sensor CKP, ya que este también utiliza una rueda fónica para generar los pulsos. Por lo tanto, generará una onda senoidal bastante grande. Depende bastante de la velocidad. Generalmente se encuentra en la rueda del vehículo para medir las revoluciones por minuto de la rueda y hacer el cálculo necesario para sacar la velocidad. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro generador de pulsos, el cual nos servirá para simular la subida o bajada de revoluciones, para simular la mayor velocidad o menor velocidad. Tenemos también un sensor 2 que sigue siendo y no deja de ser un potenciómetro, el cual mide el voltaje, el cual regula el voltaje, perdón, lo regula por medio de una resistencia. Ahora vamos a ver cómo trabaja cada uno de estos con la siguiente simulación. Aquí podemos ver todos los sensores, como los hemos ido denominando, trabajando conjuntamente. El potenciómetro depende, como ya lo hemos dicho, de la mariposa de aceleración, y depende también de cuánto nosotros pisemos el acelerador, dependiendo para que este suba el voltaje o baje el voltaje. Como se puede observar, y como se puede observar en el diagrama del osciloscopio, cómo sube y baja el voltaje mientras vamos accionando el potenciómetro, ya que este es uno de los principios más básicos que utiliza el sensor TPS. Y eso sería todo. Bueno, lo que tenemos aquí es el programa controlador para los motores tanto a pasos de corriente continua y los servomotores. El programa en sí consiste primero en sus instanciaciones con sus respectivos pines. En este caso tenemos dos variables para los motores de corriente continua, cuatro variables para los motores de control paso a paso y una variable o una declaración para el servo. Añadimos las librerías tanto stepper como servo, que son para el uso de los diferentes motores con sus drivers. Inicializamos inicializamos todas las instancias del programa, tanto a pasos como el stepper, que lo que hace es iniciar tanto la bobina 1 como la bobina 2, como la bobina 3, la bobina 4. Recordemos que un motor paso a paso va a estar hecho por cuatro bobinas de diferentes espiras y un eje que es el rotor. El número de vueltas para llevar una contabilidad. Instanciamos el servo, que ya lo habíamos declarado antes, y una posición inicial de 0. En este caso, como vamos a hacer una comunicación serial entre una interfaz amigable con el usuario y Arduino, vamos a usar una velocidad de transferencia de datos con esta sentencia de aquí, que es serial.begin 9600, es decir, la transferencia basada en 9600 baudios. En este caso, como todos son salidas de voltaje o salidas de señal, vamos a definir todas estas variables como output. Vamos a marcar la velocidad de nuestro motor a pasos como 50 pasos por segundo. Y nuestro myServoAttach es simplemente para inicializar el servo para empezar a dar ángulos. Ingresamos al bucle general, que es el void loop. En el if serial bailable, simplemente cuando el serial lea un dato que sea mayor a 0, una variable llamada lectura va a leer el dato que está ingresando por el serial. Y empezamos con el switch case, que es un bucle de repetición por sentencias. En el caso de que sea C, que la letra leída a través del serial sea C, vamos a enviar una señal al controlador L2938, que es el controlador para los motores de corriente continua. En este caso, como al tener solo un solo bobinado, va a depender de cuál de los dos alimentemos para que gire a izquierda o a derecha. Entonces, en este caso, como podemos ver, alimentamos solo el un lado, entonces estaría girando en sentido horario. Cuando me llegue una S, como vemos en las mismas variables, al estar los dos en low, en apagado, el motor de corriente continua se detendría. Y cuando nos llegue una A, como podemos ver, está invertido de lo que es el C, es simplemente que giraría el motor para el otro lado. Después de cada sentencia, su respectivo break para terminar el bucle de repetición.
Ahora, en el caso de que sea Q, lo que hacemos en este caso es iniciar un bucle de conteo un bucle de conteo para mover el motor tanto a la derecha como a la izquierda. Como podemos ver aquí, es simplemente un bucle que aumenta el número de pasos que llega un motor y como tiene un signo positivo, en este caso estaría girando hacia la derecha, tenemos un delay de 500 cuando llega a su número máximo de pasos, y en el caso de que nos llegue un W a través del serial port, lo que va a hacer es igual, inicia un bucle de conteo, pero en este caso es menos a pasos, es decir, ya no giraría hacia la derecha, sino en sentido antihorario. En el caso de que entre P, como sabemos, un servomotor trabaja solo de 0 a 180 grados. En este caso, para realizar la demostración del servomotor, hemos hecho que el usuario, a través de su interfaz amigable, ingrese diferentes datos, ya sea P, L o K, lo cual ubicará al servomotor en una posición 0, en una posición de 180 grados o en una posición de 90 grados. Y en eso consiste nuestro programa de control de motores CC, motores a pasos y servomotores. Listo. Una vez visto el programa de manejo en Arduino, donde instanciábamos y creábamos las diferentes sentencias para poder manejar tanto lo que son los motores paso a paso, los motores de corriente continua y los servomotores, ahora continuamos a lo que es el diseño de la interfaz gráfica que será amigable con el usuario. En este caso nosotros hemos optado por realizar la interfaz en un programa llamado Visual Basic 2010, el cual consta con dos consolas, la consola de bloques o usuario, que es la que estamos viendo ahora, y la parte de sentencias. ¿Cómo funciona en sí este código? Como podemos ver en la parte izquierda de la interfaz tenemos lo que es la conexión serial. Como pudimos ver en el programa de Arduino, dejamos configurando una velocidad de 9600 baudios. En este caso, para este tipo de interacción que estamos yendo a usar totalmente virtual, vamos a usar un programa conocido como Virtual Serial Port Emulator. Como podemos ver aquí, tenemos creado un pair entre el COM2 y el COM3. En este caso, este par va a estar funcionando a 9600 baudios de comunicación. Listo. Ahora continuamos con la de Visual Basic. ¿Cómo está la programación? Inicializamos todo lo que es la comunicación serial, tanto getPortsName, que es para recibir todos los puertos instanciados o disponibles en comunicación serial que se encuentren en ese momento. Una vez instanciado el, el nombre, o más bien instanciado a la librería para poder llamar a los puertos seriales, lo que necesitamos es saber a qué velocidad de baudios está transfiriéndose. Entonces, para eso vamos a lo que es button 1 click. ¿De qué nos sirve este botón 1 click? Cada uno de nuestros elementos de la interfaz de interacción va a tener un nombre. Por ejemplo, el de conectar se va a llamar botón 1. Y así cada botón va a tener su nombre característico para poderlo programar. Entonces, como estamos en botón 1 clic, es decir, cuando el botón sea cliqueado, lo que estamos yendo a hacer es que el serial primero verifique el nombre y después del nombre verifique la velocidad de transmisión en baudios. Una vez que estos dos valores sean positivos, sean igual a true, es decir, que exista un pair entre los dos puertos, lo que va a hacer es abrir el puerto serial para la comunicación, para el envío o recibo de datos. Listo, entonces lo único que hacemos aquí es inicializar los botones. En este caso, el botón 1 de conectar, al estar conectado, ya no podemos volver a poner conectar, ya que se nos repetiría la sentencia de nuevamente buscar un nombre y buscar una ruta. Entonces lo que hacemos es que cuando se ejecute, ocultar el botón 1, que es el de conectar, y dejar simplemente disponibles el botón de desconectar y el botón de envío de datos. Una vez hecho eso, ya tenemos creado la conexión entre estos dos programas, tanto lo que era el visual como que era la interfaz de Arduino. Como podemos ver en Arduino, tenemos una conexión a un puerto RS232, tanto de RX como de TX. Como podemos ver aquí, está conectado al COM2 a 9600 baudios. Recordemos que nuestro emulador está de la misma manera, al COM2 y COM3. Entonces, por ende, cuando nosotros ejecutemos nuestro programa visual, debería estar conectado al COM3 a 9600 baudios. El programa antes visto en Arduino lo hemos pegado aquí, en esta parte del Arduino, para que corra el programa simulándolo. Tenemos lo que es el control de los motores paso a paso, que es el L293D, que en este caso lo estamos usando para controlar un motor paso a paso. También tenemos lo que es los controles, el control de motor CC de corriente continua. Recordemos que en este caso solo va a tener dos cables, tanto positivo como negativo. En caso de que se invierta, la polaridad simplemente gira para diferentes lados. En este caso es el controlador L298. Y el servomotor, como sabemos, ya viene por genérico el uso por ángulos. Entonces, volviendo al programa de Visual Basic, tenemos una vez inicializado el puerto serie, tenemos que empezar a enviar los datos. Como vimos en el programa de Arduino, estaba a través de un switch case recibiendo los datos a través del puerto serial. En este caso, como todo se está simulando de forma virtual, el código ASCII no tendría mucha validación, ya que el código ASCII se realiza solo cuando es entre elementos físicos. Por ejemplo, en caso de que nosotros hayamos querido comunicarnos, en caso de que nosotros hubiéramos requerido realizar una comunicación de este programa con el objeto físico, se tomaría mucho en cuenta lo que es la comunicación de códigos ASCII.
pero al estar trabajando ahorita de forma virtual, simplemente como vimos ya en el programa Arduino, que al recibir ciertos caracteres o ciertos números, iba a funcionar una cierta sentencia. Entonces, lo que hacemos simplemente es bajar a cada botón, como ya lo habíamos demostrado, y enviar la letra que activa esa sentencia. En este caso, la letra P, la letra C, la letra A, y así con todos los botones que estén con las letras requeridas para el envío hacia Arduino. Vamos a ejecutar el programa en Visual Basic. ¿Listo? Tenemos lo que es la parte de Arduino en Proteus. Arrancamos la simulación, como podemos ver. Está la comunicación RS232 a la espera de una conexión. Todos los motores están estáticos, ya que no reciben ninguna señal. Y para nosotros arrancar la comunicación serial, como ya sabemos que está hecho el pair, entonces lo único que hacemos es ejecutar nuestro archivo en Visual Basic, nuestro programa de interfaz de usuario. Listo. Una vez ejecutado, como ya quedamos anteriormente, debería estar al COM3 a una velocidad de 9600 baudios y ponemos conectar. Como vemos, no ha brincado ningún error, por lo tanto, la comunicación ha sido todo un éxito. Y ahora, simplemente a lo que ya está abierto el puerto serie, empezamos a hacer lo que es el envío de datos y la interpretación de Arduino para enviar señales. En este caso, vamos a comenzar con el manejo de los motores paso a paso, como podemos ver aquí. Al ejecutar el motor, ya está hecha la comunicación serial. Entonces, ahorita lo que podemos hacer es pedir al motor paso a paso que gire hacia la izquierda. Y como podemos ver, el motor paso a paso, una vez leída la comunicación serial, realiza una sentencia. Ahora, reenviamos girar a la derecha, Arduino procesa la comunicación serial y envía el dato al controlador del motor, y el controlador y el motor girará. Si nos vamos para la parte del motor de corriente continua, es exactamente lo mismo. Como podemos ver, tenemos la sentencia para que gire hacia la izquierda, gire hacia la derecha y pare. Y para el servomotor sería lo mismo, le damos una ubicación en ángulos, le damos una ubicación en ángulos. En este caso queremos que el servomotor gire, por ejemplo, a 180, o gire a 0 grados, o a 90 grados, el servomotor obedecerá. Listo, simplemente le damos desconectar y estaría ya desconectado de la comunicación serial y nos permitiría volver a escoger un COM para nuestra nueva comunicación.